Hola, bueno, armé este videito para compartirles la resolución de un ejercicio del material en relación a los temas que estuvimos viendo en las primeras clases. Este, Armé estas diapositivas para contárselos. La idea es resolver un ejercicio que tenga que ver con algunos de estos temas, que son los que estuvimos viendo las primeras semanas, que eran la integral definida, sus propiedades, también vimos el teorema del valor medio, el teorema fundamental del cálculo integral y la regla de Barrow, que se desprende de él y que va a ser útil a lo largo de toda la materia. Bueno, entonces antes de resolver el ejercicio, rápidamente repasemos el concepto de integral definida, que cuando utilizamos este símbolo que está acá recuadrado, justamente hacemos referencia a la integral definida de una función, en este caso llamada f, que va en el intervalo a b, donde a y b son dos números cualesquiera. Y recordemos que la integral definida de una función da como resultado un número cuya interpretación geométrica, cuando la función es positiva, como la de este gráfico, es justamente el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje X dentro de ese intervalo, en este caso lo que está sombreado en el gráfico. Bien, y por otro lado teníamos el concepto de función integral, que es distinto al de la integral definida. Uno se puede dar cuenta rápidamente que es distinto porque no hay, en los límites de integración aparece alguna variable. La función integral se define así. Si f es una función integral en AB, se define la función g, llamada función integral, como la integral que va desde a hasta una variable x de la función f de t diferencial de t. Fíjense entonces que x es la variable de la función integral, es la variable que aparece en el límite superior de integración, mientras que t, que es la variable que usamos dentro para el integrando, podría ser cualquier otra letra, y es una variable muda de integración, que la ponemos distinta de x justamente para que no genere confusión con la variable que ponemos en el límite de integración y que es la variable de la función integral. Entonces, si tenemos una función positiva, la función integral que va desde a hasta x de esa función, también se puede interpretar como un área, que es el área comprendida debajo de la curva con el eje x, desde algún punto A, pero hasta algún valor x que esté en el intervalo AB, ¿sí? Ahí sería el área no sombreada nada más hasta la línea roja que yo marqué ahí, y el valor x está en el intervalo AB. Bien, entonces el ejercicio que yo quería resolver era este, que está en el material de trabajo, en la página 14, porque trata sobre estos dos conceptos. Nos dan una función f graficada, no conocemos su expresión analítica, pero nos dan el gráfico de la función f, y nos dicen que la función g será la función integral de f, y que evaluemos g de menos 2, g de 0, g de 1 y g de 2. Yo me voy a concentrar en resolver este primer inciso y el segundo, que tiene que ver con encontrar la expresión analítica de esa función g. Las otras dos preguntas se las dejo para ustedes y cualquier cosa las charlamos. Entonces, justamente como nos están dando la información de que g es la función integral de f, podemos aplicar la fórmula que vimos recién, la definición de la función integral, que sería una cosa así. G es la función de menos 2 hasta x de f de t diferencial de t. Sé que empieza en menos 2 porque veo el gráfico y veo que el intervalo donde está definida la función f es de menos 2 hasta 2. Y el límite superior es x porque es la definición de la función integral. De la función f solo conozco la gráfica. Pero igualmente voy a poder encontrar los valores que me piden, g de menos 2, g de 0, g de 1 y g de 2, aunque no conozca la expresión analítica y solamente mirando la gráfica y usando la interpretación geométrica, ¿no? Relacionando con el área, tanto de la función integral como de la función integral definida que vimos. Entonces, para la primera pregunta, nos preguntan cuánto vale g de menos 2. Hacer g de menos 2, mirando esta fórmula que está acá, es g de menos 2 es evaluar a g en menos 2, eso quiere decir reemplazar las x por menos 2, así que nos queda la integral desde menos 2 hasta menos 2 de f de t diferencial de t.
Y eso podemos darnos cuenta de distintas maneras que es 0. Una opción es porque nos acordamos la propiedad de la integral definida, de que la integral desde un punto hasta el mismo punto da 0, y sino también haciendo la interpretación geométrica de la integral definida, ¿no? Como ahora ya reemplazamos la x por menos 2, lo que nos quedó es una integral definida con dos límites de integración que son números reales. Y recordemos que entonces hacer la integral definida de esta función tiene que equivaler al área debajo de la curva hasta el eje x en el intervalo menos 2. Como no tengo ningún intervalo porque estoy yendo del mismo punto al mismo punto, puedo darme cuenta que esa área es 0, así que la integral es 0. Así que puedo contestar la primera de las cosas que me preguntan y decir que g de menos 2 tiene que ser 0. Después, cuando quiero calcular g de 0, tengo que hacer esta integral. Hago g, y en donde dice x pongo un 0, y pongo un 0. Vuelvo a obtener una integral definida que va de menos 2 a 0. La interpretación de esta integral es el área de esa región, o sea, de ir desde menos 2 a 0. Eso es el área de este cuadradito que pinté de color fucsia. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular el área de este cuadradito, no me hace falta resolver la integral, porque justo al ser una función que es una recta, puedo calcularla mirando el gráfico y dándome cuenta que es un cuadrado, y sé calcular el área de ese cuadrado. Haciendo base por altura. La base mide 2 y la altura mide 2, así que el área me da 2 por 2, 4. Así que g de 0 es 4. Siguiendo, cuando me piden que calcule g de 1, tengo que hacer la integral desde menos 2 hasta 1. ¿Sí? Algo que por ahí ya se dieron cuenta es la definición de la función integral, como está acá. Siempre empieza en menos 2, pero voy cambiando hasta dónde llego, ¿no? Entonces el límite inferior siempre sigue siendo menos 2. Lo que voy cambiando es hasta dónde, desde menos 2, pero hasta dónde voy a calcular el área. En este caso, entonces cuando tengo g de 1, tengo que hacer la integral desde menos 2 hasta 1 de la función. Viendo el dibujo, quiero calcular el área desde menos 2 hasta acá, que estaría el 1. Viendo el dibujo me doy cuenta que para calcular toda esta área, que sería el área rosa más el área verde, puedo hacer el área del cuadrado más el área pintada de la región 2. Lo escribo así. Pero la región 2 es un rectángulo que está acá abajo más un triángulo que está acá arriba. Entonces lo separo en esas dos componentes y calculo cada una por separado. La del cuadrado ya sabíamos que era 4 y calculo base por altura, y la del triángulo base por altura dividido 2. Hago esa cuenta y obtengo 7 como valor de g de 1. Por último, me piden que calcule g de 2. Eso quiere decir poner un 2 en el lugar que estaba la x en la definición de la función integral, y calcular la integral desde definida ahora, porque ya reemplacé la variable por un número, desde menos 2 hasta 2 de esta función. Viendo el gráfico nuevamente, tengo que calcular la integral desde menos 2 hasta 2, así que voy acumulando el área de estas tres regiones. La de R1 más R2 ya sabíamos que era 7 porque la calculamos recién, y lo que nos falta es sumar el área de R3, que es un triángulo, entonces puedo hacer base por altura dividido 2. La base es 1, que es este pedacito que está acá, la altura es 4, lo veo del gráfico, así que el área de hacer todo eso me da 7 más 2, que es 9. Así que la respuesta al inciso I serían estas, ¿no? G de menos 2, 0, G de 0, 4, G de 1 igual a 7 y G de 2 igual a 9. No tuvimos que conocer cómo era F, sino que solo mirando el gráfico las pudimos ir calculando sabiendo las fórmulas del área de un rectángulo y el área de un triángulo. Bueno, el inciso que sigue es un poco más complicado, ¿sí? Empecemos mirando el lado izquierdo de la pantalla. Nos piden que encontremos la expresión analítica de la función integral g. Entonces, lo que conocemos es la gráfica de la función f, pero viendo la gráfica y sabiendo algunos puntos por los cuales pasan las rectas que la componen, podemos encontrar la expresión analítica de f. Y una vez que conocemos f, calcular g. ¿Sí? Entonces, fíjense que la g
como ya sabemos, va a calcularse a través de esta expresión, porque es la función integral de f. Entonces, para encontrar la expresión analítica de g, primero debo encontrar la expresión analítica de la función f. Y esto lo puedo hacer mirando este gráfico, ¿sí? Del gráfico ya me doy cuenta que la función f va a ser una función a trozos, separada en el intervalo de menos 2 a 0, de 0 a 1 y de 0 a 2. Y en cada uno de esos pedazos va a tener una expresión diferente. Las tres son funciones lineales, son tres rectas, pero distintas, con distintas pendientes y distintas ordenadas. Bien, entonces, ya lo que podemos saber de antemano es que como la función f va a ser una función a trozos, la función g también lo va a hacer, porque cuando yo quiera hacer esta operación que me relaciona la g con la f, si f es una función partida a trozos, g también lo va a hacer. Aquí les puse cuál es la expresión para la función f mirando el gráfico. El primer intervalo es el más fácil de ver, que veo que la función es la recta constante y igual 2. Y las otras dos las busqué, después pueden ver al final de las diapositivas, les voy a dejar las cuentas, usando la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. ¿Sí? Sabiendo 2 puntos por lo que pasa en la recta, uno puede encontrar la ecuación. Y las encontré. Y ya preparé como un esquema de cómo me va a quedar la G, y ahora tengo que completar qué va en cada uno de los renglones. Bien. Entonces, vamos con el primer renglón, ¿sí? Fíjense entonces que aplicando la definición de la función integral, lo que tengo que hacer es hacer la integral desde menos 2 a x de la función en ese rango. La función en ese rango es esta, que era 2. F de t era 2 en ese lugar, así que pongo eso. Hacer esta cuenta, como ya vimos, significa entonces, geométricamente, se puede interpretar como el área que yo voy acumulando desde el menos 2 hasta llegar a ese valor x, que está entre menos 2 y 0, pero en principio no sé quién es. ¿Sí? Y ahí dibujé con esta línea anaranjada, el área que estaría calculando esta función integral sería esta que podría ir pintando acá, desde menos 2 hasta el valor de x que yo quiera. Después, cuando paso al segundo renglón, tengo que hacer la integral desde menos 2 hasta x de f de t. En el segundo renglón, f de t era esta recta, ¿sí? Pero como la función integral siempre me empieza desde menos 2, ¿sí? Yo voy a ir acumulando el área desde menos 2 hasta el valor de x que yo quiera. Acá en el dibujo puse un valor de x que cumple, como dice acá, el segundo renglón de la función, que esté entre 0 y 1, por ejemplo, esta x que está por acá. Entonces, si yo quiero calcular la función integral desde menos 2 hasta ese x, primero voy a barrer toda esta área desde menos 2 a 0, y después sumarle el pedazo que va desde 0 hasta x. Y sí o sí tengo que subdividir la integral, porque como la f es una función partida, me va cambiando la expresión de qué función voy poniendo como techito del área, depende en qué zona estoy. Entonces tengo que primero calcular para esta zona y hacer la integral definida ahora, porque es todo con números, de menos 2 a 0, y sumarle el pedazo que va desde 0 hasta un cierto x, que podrá ser cualquier valor que esté entre 0 y 1. Y me queda esta expresión. Entonces fíjense que acá me quedó un pedazo que es una integral definida y me va a dar un número, más esto que va a ser una función de x, porque es una función integral. Y cuando paso al tercer renglón me pasa lo mismo, pero acumulo más, porque ahora acumulo toda el área del cuadrado, toda el área del triángulo y el área del pedacito que va desde 1 hasta un x que estará por acá entre 0 y 1, como nos dice la definición de la función. Entonces fíjense que acumulo dos integrales definidas donde voy sumando el área del cuadrado, el área de toda esta parte, y por último este tercer pedazo, que sí me queda definido como una función de x porque no llego hasta el 2. Eso sería calcular todo el área y sería hacer g de 2. En vez de eso estoy calculando el área hasta llegar a cierto x que está entre 1 y 2, pero no llega al 2. Bueno, entonces cada una de estas integrales yo las puedo resolver, ¿sí? Algunas me van a dar números, las que sean integrales definidas, y las que sean funciones integrales me van a dar funciones de x. Y para resolverlas, lo que puedo hacer es buscar la primitiva y aplicar la regla de Barrow. Los cálculos también los pueden ver al final del video. Entonces, haciendo las cuentas, lo que obtengo es esto.
¿sí? Encontré que la función integral de f me quedó también una función partida separada en estos intervalos, y encontré estas expresiones. Y bueno, acá les dejo los cálculos auxiliares, después ustedes pueden pausar el video y verlos, o después subo las filminas, en donde acá cuento cómo encontré a partir de este gráfico la expresión para f, y encuentro las tres rectas, ¿sí? Acá está la primera recta, acá está la segunda pintada de azul, y acá está la tercera pintada de verde, y ahí encontré el f de t que está en la diapositiva. Y por último, acá está el cálculo auxiliar de la resolución de las integrales dentro de la expresión de g, ¿sí? Esta era la que estaba en el primer renglón, esta era la que estaba, bueno, y ahí tienen las cuentas. Son las integrales, buscar la primitiva y aplicar regla de Barrow en todas las integrales que van apareciendo en la expresión de la función integral, por si las quieren ver. Y bueno, nada más. Espero que esto les sirva, y cualquier cosa me pueden preguntar lo que quieran. Hasta luego, nos vemos.